Vamos a repasar el ejercicio 4 y vamos a analizar cada uno de los puntos que dice el ejercicio 4 de la guía. Dice, Martín quiere tomar un préstamo a 4 años, van a ir repetida 4 años, ahí, a 4 años, de 6 millones de pesos. ¿Cuál es la tasa de interés que más le conviene y por qué? Entonces tiene dos tasas de interés, primero a un 1% de interés compuesto mensual y la tasa B a 12% de interés compuesto anual. Vamos a analizar la información que nos da esta pregunta. Muchachas, damas, pregunta, ¿qué información importante nos da el ejercicio? Quiero que ustedes mismos me lo mencionen. Hay varias cosas importantes que da la información. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué información importante me da el enunciado en cuanto a esta pregunta? Porque aquí la idea... ¿El año? Los años, bien, 4 años, ¿Y importantísimo. el monto? El monto, 6 millones. Bien. Por lo tanto, si yo escribo esta fórmula, es cantidad final es igual a cantidad inicial. Recuerden que interés compuesto, ¿ah? Y que es 1 más el interés elevado a t, ¿cierto? Esa es la fórmula. ¿Qué tenemos nosotros de información? 4 años es parte de t. 6 millones es la cantidad inicial. Y ahora, el I. ¿Qué valor es el I aquí? ¿Qué valor es el I? ¿El 1%? El 1%, claro, para el caso A, o también el 12% para el caso B. Así que ahora vamos a tomar solamente el caso A y lo vamos a comparar con el caso B. Espera un momentito. Entonces vamos a escribir esto, pero para el caso A. Entonces, es lo mismo aquí. Cantidad inicial, ¿cuánto es la cantidad inicial? ¿Con cuánto quiere el préstamo? Pregunta. 6 millones. 6 millones, pero antes de eso, voy a escribir 6 millones. Pregunta, si ustedes piden un préstamo, ¿qué es más lógico? ¿Pagar menos intereses o pagar más intereses? Cuando ustedes piden un préstamo, ¿a ustedes les gusta menos intereses? ¿Cierto? Menos, totalmente. Totalmente menos intereses. Y en rigor, eso estamos haciendo acá. Vamos a comparar dos casos. ¿Cuáles son los casos? ¿Cuáles son los casos? En el caso de 1% de interés mensual y un 12% de interés anual. Ahora, tengo 1 más, ¿cuál es el interés del caso 1? 1%. 1%. Recuerden que si está en por ciento, se tenía que dividir por 100, el interés, si está en porcentaje. Paréntesis, y aquí viene la parte más difícil del interés compuesto. Pregunta, y esto quiero que lo escuchen bien porque esto no lo escribí en la guía. El T es una división entre un numerador y un denominador. ¿Qué escribo arriba en el numerador? 4 años. Ojo, espera un poquito, voy a escribir algo acá. Años que voy a parar un poco la pregunta. ¿Cuánto tiempo yo voy a tener depositado el dinero o pedir prestado el dinero en el banco? ¿Cuánto tiempo lo voy a pedir yo prestado? 4. A 4 años.
Por lo tanto, acá el numerador es 4 4. años, ¿cierto? Y abajo en el denominador es el tiempo del interés. ¿Cuánto tiempo dura el interés? ¿En cuánto tiempo es? Muchachos, damas, ¿cuánto tiempo dura el interés del 1%? Está clarito ahí, en el enunciado. ¿Cuánto? 1. Un 1%. 12. ¿Pero cuánto tiempo dura? Lo dice clarito ahí. Mensual. Mensual. ¿Y qué significa mensual? Una vez al mes. Solamente un mes. Mensual es un mes. Por lo tanto, aquí debería ser un mes. De nuevo, numerador, tiempo en que yo deposito el dinero. Es decir, 4 años. O sea, o me prestan el dinero, mejor dicho. Denominador, tiempo que dura el interés. ¿Cuánto tiempo dura el interés del 1%? Demás, quiero escucharlas. ¿Cuánto tiempo dura el interés? Una vez al mes. Una vez al mes o simplemente mensual. Una vez al mes. Pero acá, damas, fíjense, hay un error. Yo puedo sumar peras con manzanas. ¿Sí o no? No. No. ¿Puedo dividir caballos dividido cebra? Tampoco. Y Tampoco. acá tampoco puedo dividir años con meses. No puedo dividir año y no puedo dividir meses. Ambos tienen que ser años o ambos tienen que ser Meses. meses. Por lo tanto, es más fácil cambiar el año. Por lo tanto, 4 años. ¿A cuántos meses equivale? 12. No, Pero, pues. pero 4 años, no uno, 4. 4. 4 años. ¿A cuántos meses equivale? Háganlo porque prefiero demorarme, pero quiero que ustedes hagan el cálculo. 48 meses. 60. 48. Bien. 60 son 5. Ah, Es lo mismo que decir 4 años por 12, ¿no? Y eso es 48. Entonces, 48. en vez de decir 4 años, yo reemplazo acá y digo que son 48 meses. Ahora sí, puedo dividir meses dividido con meses. Por lo tanto, ¿qué me da a mí? Voy a repetirlo por última vez. El numerador del T, tiempo que deposito el dinero, 4 años o 48 meses. Denominador, tiempo del interés mensual es un mes. Por lo tanto, si borro esto, simplemente, si borro acá, para hacer el cálculo de cuánta plata voy a tener que pagar yo, es simplemente esto elevado a 40 y 48. ¿Se entiende? ¿La división? Ya. Ahora voy a hacer el segundo caso, el caso E, y voy a borrar solamente dos cosas, eso y eso. Lo demás es todo igual, porque son los mismos 6 millones y es lo mismo dividido 100, pero pregunta, ¿cuánto se le interesa ahora? 12. 12. Por lo tanto, acá en la fracción coloco 12. Y ahora el T es bastante más fácil. Pregunta,
el tiempo del que me presta la plata, ¿a cuántos años es? Anual, un año. No, no. No, Ah, no, 4. 4 años. Pero a mí, el interés cada cuánto tiempo es. ¿Qué significa la palabra anual? A año. A un año. Por lo tanto, acá arriba, el numerador, el tiempo en que me prestan la plata, 4 años. Denominador, tiempo del interés, un año. Un año. ¿Se puede dividir ahora bien? Si es el mismo tiempo. Sí, no se puede. Sí, Sí. sí, por supuesto que se puede dividir. 4 dividido 1 es simplemente 4. 4. Y ahora ustedes lo hacen con calculadora, después cuando lo hagan, y van a comparar cuál de los dos préstamos es mejor. Si el de la tasa A un 1% de interés mensual o a una tasa B 12% de interés compuesto anual, aplicando las fórmulas que vimos aquí. ¿Se entendió mejor el ejercicio, damas? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, me parece. Seguimos, pero ahora con la otra unidad, y que si tienen dudas, me consulten por interno. Recuerden que ahora vamos a comenzar con la introducción a ecuaciones cuadráticas. Para esto no vamos a ver nada que es ecuación cuadrática. Solamente vamos a hacer una introducción. Y necesito que ustedes recordar algunos conceptos de ecuaciones lineales de primer grado, que esto lo aprendieron en octavo, en primero medio. Para mí, ¿qué es una ecuación? Para mí es una ecuación, y quiero que escuchen esto, porque después vamos a ver la diferencia entre una ecuación y una función. Ecuación es simplemente encontrar el valor de x. O sea, este valor, el valor de x. El valor en el cual el x vale un número ahí, el x vale el mismo número y cumple esa igualdad de que el lado izquierdo sea igual que el lado derecho, valga en el mismo número. Pero para que valga el lado izquierdo y el lado derecho lo mismo, tiene que haber un número que satisfaga el valor de x. Eso es una ecuación. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar el valor de x tal que al hacer esta resta al lado izquierdo sea lo mismo que hacer la resta del lado derecho. ¿Y cómo hacemos este trabajo de ecuación lineal? Las x, que en este caso es la incógnita, siempre las dejamos para el mismo lado. ¿Qué hice yo aquí? Tenía un x, un menos x y tenía un 2x. ¿Qué hice yo? Las incógnitas para un lado y los números para el otro. Yo hice el t menos x, lo pasé para el lado derecho. ¿Qué ocurre cuando paso un número al lado derecho? ¿Qué pasa con el signo? Si este menos x lo pasé a la derecha, ¿qué ocurre con el menos x? Las escucho, damas. ¿Qué ocurrió con el menos x si lo paso al lado derecho? ¿Qué pasa Damas. con el signo? ¿Se mantiene o no? Siempre cuando tú cambias un número al otro lado de la igualdad, automáticamente el signo cambia. Si aquí era menos y lo cambié al otro lado de la igualdad, ese menos pasa a ser ¿un qué? Un menos, la regla de los signos. Ah, un más. Un más. Ojo, aquí no estamos aplicando reglas de los signos todavía. Aún no.
Por lo tanto, acá tengo el 2x y el x en el lado derecho de la igualdad. Si lo tengo en el lado derecho, el 5 que está ahí, lo paso para el lado izquierdo, porque ¿qué dije yo? En un lado están las incógnitas y en el otro lado están los números. Por lo tanto, este menos 5, ¿qué ocurre con el menos 5? ¿Para dónde lo llevo? ¿Qué hago con el menos 5? Damas. ¿Qué hago con el menos 5? Lo pasaría a más 5, ¿no? Bien, lo paso a más 5. Porque este menos 5 pasó al otro lado de la igualdad. Y como es una resta, pasa a una suma. Y ya tenemos el ejercicio más o menos cocinado. Ahora, ¿cuánto es 18 más 5? 18 más 5. ¿Cuánto es 18 más 5? 23. 2x más x, recuerden que aquí hay un 1, un 1x. 2 más 1, ¿cuánto es? 2 más 1, 3. 3. Por eso es 3. 3x. Ahora tenemos casi cocinado el ejercicio. Mi objetivo es encontrar la x o que la x esté solita. El 3 que lo acompaña lo está multiplicando. Esto es 3 por x. ¿Qué pasa si este 3 pasa al otro lado? ¿Qué pasa si aquí está multiplicando? ¿Cómo pasa el 3 para el otro lado? Y aquí yo me equivoqué. Me acabo de dar cuenta. ¿Qué pasa cuando el 3 pasa al otro lado si está en multiplicación? ¿Cómo pasa al otro lado el 3? La operación inversa. La operación inversa. Profe, disculpe, es que se me va el internet todo el rato. No. Estaba preguntando acá. Si el 3 está multiplicando el x y yo quiero dejar a la x solita, ¿cómo pasa el 3 al otro lado? ¿Multiplicando o dividiendo? Al otro lado de la igualdad. Dividiendo. Bien, dividiendo. Porque acá está multiplicando el x y si pasa al otro lado de la igualdad, pasa ahora dividiendo. Voy a corregir ese error. Es un 3, no un 5. Acá es lo mismo en el segundo ejercicio. La diferencia es que los x o las incógnitas las tengo en el mismo lado. Por lo tanto, las dejo ahí nomás, no tengo que hacer nada. Pero ¿qué hago con el 20 ahí? ¿Qué hago con el 20 que está positivo? ¿Para dónde lo llevo ahora? A un negativo. A un negativo. Bien, a un negativo, pero para el otro lado. Por lo tanto, queda 15 menos 20. Y cambia de signo. Me queda acá. 15 menos 20 menos 5. 5x más 2x es menos 3x. Hay una regla, quiero que también lo recuerden, que si ambos son negativos, ambos los puedo multiplicar por menos 1. Y me da menos 3 por menos 1, 3 positivo, menos 5 por menos 1, 5 positivo. Es decir, si ambos son negativos, automáticamente me quedan ambos positivos. ¿Se entendió eso, damas? Si ambos son negativos, ambas igualdades, lo multiplico por menos 1 y ambos quedan positivos. Ahora, ¿qué hago yo para dejar a la x solita? ¿Qué hago con el 3 que está ahí? ¿Qué hago con ese 3? La pasa a una división. Bien, paso a una división, porque si aquí está multiplicando, al otro lado de la igualdad pasa dividiendo. Por lo tanto, me queda 5 tercios. Bien.
el último ejercicio, ustedes lo revisan, lo estudien bien para seguir avanzando con la materia. Vamos a ver lo que es valorizar. Valorizar, damas, lo vimos el año pasado, es simplemente reemplazar una incógnita o el factor literal, o la letra que le llaman ustedes, por un valor numérico cualquiera. Es decir, yo reemplazo esa X que está ahí y lo reemplazo por un número. Esa X que está ahí lo reemplazo por un número. Vamos a ver el ejercicio de acá al medio. Tengo una multiplicación de X menos 10 multiplicado por X menos 4 y me dicen que X vale menos 5. Ahora, este X vale menos 5. Y reemplazo aquí. Menos 5 menos 10, yo sé que es menos 15 por, entre paréntesis hay un por, no, está escondido, pero es un por, y menos 5 menos 4 es lo mismo que menos 9. Ya reemplacé el X por menos 5 en cada uno, y me da que menos 15 por menos 9 es 135 positivo. Acá igual, en el ejercicio 3. Este es X. ¿Cuánto vale el X ahí? ¿Quién me dice cuánto vale la X? Damas, ¿cuánto vale la X? Un 5. Pero miren, lean bien. Ah, menos 6. Menos 6. Yo estoy valorizando de que X vale menos 6. Y como es 5X, es una multiplicación. Por lo tanto, 5 multiplicado por menos 6, menos 2. Voy a recordarles un poco el tema de las papomudas. Y esto jamás se les puede olvidar. Priorización de operaciones matemáticas. Lo acaba de pasar en el primero medio de este año. Papomudas. Primero, damas, ¿cuál es la primera prioridad matemática de las papomudas? El pa. Paréntesis. Bien, paréntesis. Por lo tanto, en este ejercicio, ¿qué tengo que resolver? Paréntesis. El paréntesis. Dentro del paréntesis, nuevamente aplico la regla papomudas. Dentro del paréntesis, el po. ¿Qué era el po? Potencia. Potencia, bien. Tercero, mud. ¿Qué era mud? Multiplicación. Y el D, ¿qué era el D? División. ¿O no? División. División, bien. Y finalmente, lo último que yo hago es suma y resta. Eso es adición, suma, sustracción, resta. Por lo tanto, aquí, ¿qué hago primero? La multiplicación o la resta que aparece ahí, según la regla de las papomudas. ¿Cuál hago primero? ¿La multiplicación o la resta? ¿Cuál tiene primera prioridad? La multiplicación. Bien, la multiplicación. Multiplicación primero y al final la resta. Por lo tanto, multiplico 5 por menos 6, menos 30, y al final hago menos 2. Menos 30 menos 2, menos 32, y elevado a 2 es 1024. Y apliqué exitosamente el criterio de las papomudas. ¿Se va entendiendo? ¿Se van recordando un poco mejor o no, niñas? ¿Se va recordando? Alondra, Valentina, Cata, Sí, ¿sí? sí. Porque, bueno, después van a tener que hacer harta valoración, pero más en función, Entendí más o menos, profe, pero entendí algo. ya, en función cuadrática. Pero sí lo van a usar harto esto. Vamos a ir un repaso brevemente en productos notables.
Esto sí lo vimos el año pasado. Productos notables son el nombre que reciben multiplicaciones con expresiones algebraicas cuyos resultados se puede escribir mediante simple inspección, sin verificar la multiplicación que cumplen ciertas reglas fijas. Su aplicación simplifica y sistematiza la resolución de muchas multiplicaciones habituales. Simplemente, si hago un zoom, es simplemente para el cuadrado de binomio es la suma de dos términos, pueden ser dos letras, dos números, da lo mismo el A y el B, pero en paréntesis y elevado a 2. ¿Qué ocurre cuando hay suma de dos términos y están elevados a 2? Es el primer término al cuadrado más dos veces el primer término multiplicado por el segundo término y finalmente más el segundo término al cuadrado. En cambio, si es recta, es exactamente igual, pero el segundo término tiene un signo menos. Esa es la diferencia. El segundo término tiene un signo menos. Tenemos el cuadrado de binomio, donde tenemos la resta de dos términos algebraicos. Recuerden que el A y el B pueden ser una expresión, una letra, un número, lo que sea, que es el primer término al cuadrado menos dos veces el primer término multiplicado por el segundo más el segundo término al cuadrado. Les dejé unos ejemplos. Por ejemplo, x más 7. Tengo el primer término al cuadrado, x al cuadrado, más 2 multiplicado por el primer término multiplicado por el segundo término. 2 multiplicado por x y multiplicado por 7, más el segundo término que es 7 al cuadrado. Ahora tengo x al cuadrado más 2 por 7 me da 14, x más 7 al cuadrado es igual a 49. Otro ejemplo es, lo hice con números. Miren, ¿cuánto es 6 menos 4? 6 menos 4, ¿cuánto es? Damas, ¿cuánto es 6 menos 4? 2. 2. ¿Y 2 al cuadrado cuánto es? 2 al cuadrado, 4. 4. Entonces, aplicando la fórmula, me debería dar como resultado final 4, aplicando la fórmula de ecuación de cuadrado binomio. Esto es, el primer término al cuadrado, que es 6, 6 al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo, 2 veces 2 por 6 por 4, más el segundo término, que es 4 al cuadrado. Tengo 6 al cuadrado, 36, menos 2 por 6 por 4, 6 por 4, 24 por 2, menos 48, más el segundo término, que es 4 al cuadrado, 16. Y ahora trabajamos. 36 menos 48 más 16 es lo mismo que 4. Lo mismo que nos dio acá, pero nosotros ahora aplicamos la fórmula de cuadrado de binomio. El último ejemplo que les voy a explicar es el segundo, que está en azul. 2p menos 5. El primer término es 2p, el 2p completo va al cuadrado. Menos, porque hay un menos ahí, el primer término, 2 por 2p, y después multiplicado por 5, 2 por 2p por 5, más el segundo término, que es 5 al cuadrado. Ahora resuelvo 2p al cuadrado. Recuerden que por propiedad de potencia, el 2 va al cuadrado y el p también va al cuadrado. Por eso que es 4p al cuadrado ahí. Acá, menos 2 por 2, 4, y 4 por 5, 20, menos 20, y mantengo el p que está ahí.
mantengo. 5 al cuadrado me da 25. Por lo tanto, hemos aplicado cuadrados de binomio, tanto para suma como para resta. Ahora vamos a ver la suma por su diferencia. ¿Por qué se llama suma por su diferencia? Porque simplemente hay dos términos que son iguales. El término A, el término B. El término A y el término B. Los términos son los mismos. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? En que deben ser o una suma y el otro una resta. O una resta y el otro una suma. ¿Cómo se resuelve eso? Cuando las sumas son distintas. Suma y resta. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Uno es suma, otro es resta. El primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Por ejemplo, los ejemplos que están acá. Se repite el 3 y el 5, se repite el 3 y el 5. Uno es suma y el otro es resta. Esto es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Otro ejemplo que está acá abajo es 2f y 3g. Se repite el 2f, se repite el 3g, pero uno está en negativo y el otro está en positivo. Por lo tanto, es el primer término que es 2f al cuadrado, 2f completo, menos el segundo término que es 3g, y eso está elevado a 2, y por propiedad de potencia, el 2 va al cuadrado, el f al cuadrado, el 3 va al cuadrado y el g al cuadrado. Por eso es que aquí 3 al cuadrado da 9, y aquí 2 al cuadrado da 4. ¿Se fueron recordando un poco de productos notables, niñas, o no? Díganme la verdad, ¿se recordaron un poco? El profesor, yo no estaba tomando atención, me estaba quedando dormida. Lo Perdón. siento. Pero los ejercicios están claritos para que ustedes entiendan los productos notables, así que quiero que estudien bien los ejercicios. Y este último es el que más me importa. Binomio por término común. Es el que más vamos a usar. ¿Por qué? Porque hay un tipo de resolución de ecuación cuadrática que tiene que ver mucho con esto. De los tres, el que más me importa es este. Porque de hecho con esto puedo resolver los otros dos. También se puede. ¿Cómo se resuelve el binomio por término común? Primero aquí. ¿Cuál es el término común en el ejercicio en rojo? ¿Cuál es el término que se repite ahí? La letra. La O letra, sea, tipo, bien, la letra, la L. Ahora, ¿qué hago yo? Voy a hacer suma acá, para que no se queden dormidos. Voy a hacer un suma aquí. Esto es, el primer término se multiplica. Término común, x por x, x al cuadrado. Pero después, los términos se suman y se multiplica el x, a más b multiplicado por x, y finalmente el término libre, los términos se multiplican, a multiplicado por x. Por ejemplo, si tengo x más 7 por x más 3, siempre parto por x al cuadrado. Después, los términos los sumo, los junto, menos 7 menos 3 por x, y finalmente los términos los multiplico. Menos 7 multiplicado por menos 3. Voy a sacar un poco esto. Ahí sí.
como en el otro caso de abajo, L por L, L al cuadrado, después los términos los sumo, 8 más 2 multiplicado por L, y finalmente los términos los multiplico. 8 multiplicado por 2 me da 16. Siempre los términos los sumo primero y después los términos los multiplico. Y ese es el último número que está ahí. Eso es el binomio por término común. Y luego, que esta es la última parte de la clase, les voy a dar la diferencia entre multiplicar y factorizar. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a tomar el ejercicio este de abajo, h más 5 al cuadrado, y lo voy a resolver. El primer término al cuadrado, h al cuadrado, más 2 por h por 5, 10h más 25. De izquierda a derecha, eso se llama cuadrado de binomio. Pero de izquierda a derecha se llama factorización. ¿Y qué es la factorización? Y eso quiero aclararles. Factorizar, y esto debería estar en la guía, factorizar es simplemente expresar algo en una multiplicación. Expresar algo en una multiplicación. Por ejemplo, acá tengo c cuadrado d por f cuadrado por multiplicación c más d menos 3f. Está factorizado. Acá 3 menos x por 3 más x está factorizado porque hay una multiplicación. Simplemente factorizar es expresar algo como una multiplicación. Igual que aquí, h más 5 al cuadrado es lo mismo que h más 5 multiplicado por h más 5. Se repite 2 veces el h más 5. Que al medio hay una multiplicación porque es una potencia. Por lo tanto, para terminar un poco esta clase, factorizar es lo contrario a aplicar productos notables o lo contrario a multiplicar término a término. Por ejemplo, aquí, monomio por trinomio, monomio por binomio. Es lo contrario, la operación contraria. ¿Ya? Así que, niñas, les voy a pedir que repasen harto esta guía porque vamos a usar harto lo que más vamos a usar acá es binomio término común. Si no aprenden eso, ahora lo van a tener que aprender después igual y más difícil todavía. ¿Ya? Ok. Ya. Muy bien. Niñas, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Dudas? Ninguna duda. Ninguna duda. Ya. Quiero que repasen en la guía, creo que está... Creo que está explicado, bien explicado acá. La factorización de productos notables. Y quiero que repasen los cálculos que hice acá, de suma por su diferencia, binomio por término común y cuadrado de binomio. Repásenlo, porque acá en los ejercicios se los pregunto, aunque los ejercicios no están tan difíciles para que lo hagan, pero repásenlo, muchachos, porque ecuación cuadrática no es difícil, pero requiere un cierto manejo algebraico que deberían aprender. Así que hagan esta guía a conciencia, domínenla, porque las fórmulas cuadráticas las vamos a ver por lo menos en 3 guías. Por lo menos. Así que repasen esto también. Repasen el ejercicio que vimos de ¿cómo que se llama? De interés compuesto. El ejercicio 4. Solamente ustedes, bueno, lo hicimos, ustedes solamente tienen que resolverlo con calculadora. Pero lo demás no está difícil, pero quiero que me pregunten, muchachos, y sobre todo,
quiero, bueno, los que me están escuchando, especialmente Valentina y Vicente, que me entreguen las guías, aunque tengan dudas de cómo hacerlo, pregunten, muchachos. Eso me interesa, que entreguen las guías.